por la plataforma. Muy bien. Damos gracias a Dios en esta mañana porque Él nos da vida a los que estamos aquí y también está obrando en nuestras vidas, ¿no? Amén. ¿Sí? Por lo menos en mi vida. Y espero que Dios siga obrando en cada uno de ustedes. Así que bueno, saludamos a los que van a estar en la plataforma, nuestros hermanos, y rogamos a Dios de que Él pueda estar también con sus vidas en donde estén. Amén. Quiero contarles en esta mañana de un milagro. Este milagro que yo les vamos a leer después en la palabra, es un milagro que el apóstol Lucas escribe y cuenta, y lo hace inmediatamente después de una curación del hijo de un centurión. Este centurión tenía un hijo y recurre al Señor Jesucristo y le dice que estaba enfermo su hijo, le manda siervos para que le anuncien si por favor puede pasar por su casa para poder sanar a su hijo. Y hace algo que para el Señor Jesucristo fue sumamente importante porque declaró que en todo Israel no había encontrado un hombre con tanta fe. Y este hombre le manda a decir, Señor, no es necesario que vengas a mi casa porque yo no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Y él dijo, el Señor dijo en argentino, dijo, wow, qué fe que tiene este hombre. Simplemente dijo la palabra y el resultado es que este joven es sano, sale del lugar en donde está de la enfermedad que estaba preocupando a su padre. Y esto se estaba produciendo, entonces imagínense de que había un momento de mucha alegría entre las personas que estaban, ¿no? Cómo hablaban y glorificaban a Dios. Y esta era una comitiva que en definitiva vemos por el resultado de esto que había sucedido. Era una comitiva que había vitalidad, había vida en eso. ¿Está? Iban saltando y seguramente en esta comitiva el Señor Jesucristo en algún momento se detenía mientras caminaban para responder alguna pregunta. Porque es lo que hacía el Señor Jesús. Respondía a preguntas, a las inquietudes que tenían las personas. Y mientras esta comitiva iba avanzando, que había mucha alegría, sin embargo, el apóstol Lucas nos cuenta de otra comitiva que en otro lugar empieza a caminar. Y esta comitiva, la verdad es que era totalmente lo contrario de lo que estaba sucediendo con este primer grupo. Un grupo de personas que venía a voces dando dolor, llorando, cantando canciones de dolor. Una mujer que venía vestida de luto. Una mujer en donde su corazón estaba totalmente destrozado y desolado. Porque antes de que pasara esto que ella estaba sufriendo, había perdido a su esposo. Y ahora tenía que enfrentar la muerte de su único hijo. Cuando nosotros nos ponemos en ese lugar de esta mujer, decimos qué tremendo dolor que estaba sufriendo esta mujer. Su esposo por un lado, su esposo había dejado un hijo que seguramente ella en la vida de su hijo, en el cuerpo de su hijo, veía los ojos de su esposo, veía las manos de su esposo, veía el rostro de su esposo. Y de alguna o de otra forma eso menguaba el dolor que sentía por la pérdida de su esposo. Pero ahora tenía que enfrentar este tremendo dolor que era que su hijo también había muerto.
Y en esa época, si bien es cierto, no se dice de qué murió este joven, era una época en donde la gran mayoría de las personas moría por tuberculosis. Había muchísimas muertes. Pero independientemente de la enfermedad con la cual murió el hijo de esta mujer, en la otra procesión, en el otro grupo, venía alguien que era superior a toda enfermedad. Y ese alguien se llamaba Jesucristo. Y Él es el médico divino de nuestras vidas. Él es el médico no solamente de nuestra alma, sino también de nuestros cuerpos. Por eso es que la palabra de Dios dice que todo fue creado por Él y para Él, hablando de Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. Y llega un momento en donde estas dos procesiones van camino a juntarse. Ahora la pregunta que uno se hace, que yo me hacía, y que se hace casi la gran mayoría de las personas es, ¿cómo es posible que Dios permita que a ciertas personas les pasen tantas cosas? ¿Cómo es posible que eso suceda? Primero a su esposo, después a su hijo. ¿Por qué Dios permite que todas estas cosas sucedan? ¿Por qué Dios permite que algunas personas sufran tanto dolor? Y tienen que soportarlo. Y perder un hijo, damos gracias a Dios porque creo que ninguno de los que estamos aquí ha pasado por ese lugar. Tal vez alguno que nos pueda estar escuchando, puede ser que diga yo pasé por ese lugar. Pero recuerdo mucho el caso de mi suegra, cuando perdió a su hijo, su único hijo varón, y que luego teníamos que esperar porque los sepultureros venían a dejarla a la casa porque estuvo un año durmiendo en el cementerio. El dolor de la muerte de un hijo es muy, muy grande. Pensaba en esto, si la procesión de este grupo de personas que venían sufriendo hubiese salido 30 minutos antes del lugar, con seguridad, el milagro no se hubiera producido. Si se hubiese atrasado el grupo del Señor Jesucristo 30 minutos, con seguridad, tampoco hubiera pasado el milagro. Y qué maravilloso que es ver cuando nosotros leemos que la obra de Dios es una obra increíble, porque nos cuesta entender a nosotros por qué suceden ciertas cosas en cierto tiempo, en cierto horario, en ciertas circunstancias. Ayer lo hablábamos con Mari, creo que fue ayer, ¿cierto? Me contaba sobre una experiencia que ella tuvo. Y dijo, ¿por qué no lo hice antes? Pasé cientos de veces por ese lugar, pero nunca lo hice. Y en un momento justo, clave, se me ocurre pasar. O siento que algo tengo que hacer o tengo que pasar. Y me encuentro con la persona justa, en el momento justo, en el lugar justo. Por eso es que el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sus caminos son inescrutables, no alcanzamos a entenderlo nosotros. El mismo hecho que usted esté acá en esta mañana, usted no sabe por qué está acá. Pero hay algo que Dios quiere hacer. Porque sus caminos, aunque no lo alcanzamos a entender, sin embargo sus caminos son de esta manera. Y no lo alcanzamos a entender como que
como que yo me paro arriba de esta silla y quiero y pretendo mirar desde aquí las sierras que nos rodean. La verdad que sería bastante ridículo poder decir, yo veo las sierras, porque no las voy a ver. Y así son los caminos de Dios. Por eso el apóstol dijo, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? Nadie. Absolutamente nadie. Y quiero que en esta mañana veamos esta historia de estos dos grupos de personas, una que acompañaba al Señor Jesús y otra que acompañaba a esta viuda. Y cuando se juntaron ocurrió algo que fue inesperado, que nunca antes había sucedido en esa ciudad. Lucas capítulo 7, desde el versículo 11 en adelante. ¿Lo tienen? Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Solamente quiero rescatar algunas cosas que me parece que deberíamos y nos va a hacer recapacitar. Y el Señor Jesucristo cuando se encuentra, dice, ¿por qué el Señor Jesucristo iba a Naín? No hay otra parte en la Biblia en donde se menciona que el Señor Jesucristo fue otra vez a esa ciudad. No existe. Fue la única vez. De pronto dice que iban camino a Naín. ¿Por qué a Naín? Bueno, hay cosas que nosotros no entendemos. ¿Por qué el Señor Jesús la hacía? ¿Por qué el Señor Jesucristo fue a la región de los Gadarenos? Simplemente una región que no tendría que haber ido. ¿Para qué iba a ir? Pero fue porque tenía que encontrarse con un endemoniado. Y fue solamente por él. Fue por él. Ese endemoniado, después que fue libertado, fue el hombre que abrió las puertas para que después, años más tarde, después de que el Señor Jesucristo murió y ascendió a los cielos, cuando la iglesia empezó a funcionar, en Jerusalén hubo una gran persecución y este hombre gadareno, el endemoniado, dice que fue el hombre que en definitiva abrió todas las puertas para que todos nuestros hermanos que estaban huyendo del Imperio Romano pudieran establecerse en las 10 regiones que habían y pudieran predicar el Evangelio se extendió por todo el mundo. ¿Por qué el Señor Jesucristo hacía cosas que eran inentendibles? Y en este caso nosotros vemos al Señor Jesucristo, yendo a Naín. Bueno, mientras nadie entendía por qué él iba a Naín, él sabía lo que iba a pasar. Y me llama mucho la atención cuando el Señor en el versículo 7, versículo 3, capítulo 7, versículo 13, luego de que cuenta de que él iba y que había una procesión, la mujer que se le había muerto su único hijo, él le dice, y cuando el Señor la vio,
se compadeció de ella y le dijo, no llores. Qué importante que es esta palabra. Qué importante, qué importancia tiene en un momento en donde estás llorando por algo que está sucediendo. Y alguien viene y te dice, no llores, no llores. Porque en esas palabras, no llore, está la esperanza de que algo va a suceder para que tu llanto se termine. La hermana decía, qué importante que es en el momento de crisis que alguien venga con una palabra y te diga algo. Tranquila, tranquila. Yo estoy. Llámame. Puedes contar conmigo. ¿En qué puedo ayudarte? Tan tranquilizadora. O cuando estamos que explotamos, alguien te dice tranquilo. Porque no te fueron a arreglar el burro de la camioneta. ¡Tranquilo, pastor! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y el Señor la vio y se compadeció de ella. Ahora, ¿qué vio el Señor en esta mujer? Esta mujer que iba a enterrar a su único hijo. ¿Qué vio en su corazón? ¿Qué vio en esta mujer que seguramente con esa ropa de luto denotaban el tremendo dolor que tenía en su corazón? El rostro de esta mujer seguramente era un rostro de mucha aflicción. Había una congoja, había un desconsuelo de una madre que había perdido a su único hijo y su único sustento. Y el Señor viene en un momento dado y se presenta y le dice, no llores, mujer. Y lo que me llama la atención es que ella no pidió un milagro. Cuando uno estudia el ministerio del Señor Jesucristo, uno se da cuenta que Él respondió siempre a los llamados de pedido de auxilio. Siempre Él respondió a que alguien estaba diciéndole, ayúdame. El ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El otro le dijo, si quieres, Señor, ¿qué quieres que te haga? Si quieres, Señor. El otro que estaba postrado y no podía llegar a la fuente de las aguas, porque dice, mientras yo voy, otros llegan antes que yo y me ganan el milagro. Siempre el Señor Jesucristo respondió al pedido de petición de una persona. Sin embargo, en este caso específico, ella no pidió un milagro, no lo hizo, pero el Señor Jesucristo vio algo en esta mujer que le impactó tremendamente. Por eso dice que cuando la vio, se compadeció de ella. Y yo quiero rescatar 3 frases que las conecto y que creo que están conectadas entre sí. Y que hay una enseñanza y hay algo que usted y yo tenemos que entender. Y lo primero que yo veo en esta frase es, Jesús la vio. Jesús no la ignoró. Él podría haber pasado de largo porque venía con un grupo de personas que había vida, que estaban felices. Sin embargo, Jesús la vio y no pasó de largo, no la ignoró. A nosotros, a usted y a mí, nos es fácil pasar de largo a lo que sucede a nuestro alrededor. Es fácil, no nos cuesta nada. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue sensible a la necesidad. ¿Qué debemos entender? Debemos entender que el Señor en su gracia está pendiente de lo que te está pasando y de lo que me está pasando. Él te ve, Él me ve. Y Él nunca va a pasar de largo.
Tiene parte de su pueblo que está en alegría y está festejando. Pero cuando él ve un dolor, el Señor Jesucristo nunca pasó de largo a ese dolor y nunca lo está haciendo ahora. Cualquiera sea el dolor que usted pueda estar pasando en algún momento, ahora, en un futuro, siempre debe tener en cuenta de que Jesús te está observando para poder saber y para llegar y decirte tal vez, no llores, no llores. Lo segundo que veo conectado es que Él se compadeció de ella. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo no entendía, no sabía de que ella no tenía 2 o 3 o 4 hijos para que pudieran consolarla? El Señor Jesucristo sabía de que era su único hijo, porque Él lo sabe todo. Porque no hay nada que a Jesús se le pase. Por eso que Él se conmovió. El dolor de esta mujer lo tocó, lo hizo reaccionar. Jesús de Nazaret no era inmutable ante el dolor del ser humano, y no lo es. Siempre que te duela algo, siempre que estés triste, siempre que estés pasando por una situación difícil, Él se va a compadecer de nuestras vidas. Él va a hacer de que nosotros entendamos de que Él siempre va a tomar esa actitud. Él nunca va a cerrar los ojos. Nosotros tenemos mendigos en nuestra ciudad. Nosotros tenemos personas que están pidiendo. Sin embargo, nosotros sí somos capaces de cerrar nuestros ojos ante la necesidad de la gente. Pero cuando hablamos del Señor Jesucristo, hermanos, tenemos que entender de que el Señor Jesucristo siempre, siempre se va a compadecer de lo que está pasando. La palabra compasión en el griego significa enternecimiento en las entrañas. Fíjense hasta dónde llegó la compasión del Señor por esta mujer viuda que estaba perdiendo y había perdido a su único hijo. Se habían enternecido las entrañas del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia, su carácter sigue siendo el mismo. Él te va a ver, pero también se va a compadecer de lo que podamos estar pasando. Y en tercer lugar, en el versículo 14 dice, y acercándose, tocó el féretro. Primero se acercó. Así como el Señor se acerca a nosotros día tras día, día tras día. Estamos estudiando las cartas a las 7 iglesias y en la última nos estamos dando cuenta que siempre el Señor está tocando. Siempre está tocando la puerta, siempre está tocando la puerta. Pero es una puerta que solamente se abre del lado de adentro. Y esa puerta solamente podemos abrirla nosotros. Nadie más. Y el Señor se acerca a nosotros, así como se acercó a este féretro. Bueno, ustedes saben que los féretros no eran de antes, no eran como los de ahora. Ahora hay un cajón, en esos tiempos solamente se lo envolvía en una sábana de lino y se llevaba sobre una tabla. Y Él hizo algo que ante las tradiciones judías era algo que no podía permitirse: tocar un muerto. Tocar un muerto. Porque automáticamente las tradiciones judías decían de que estabas contaminado. ¿Saben qué me hace acordar? Un poco lo que hablaba mi esposa hace un rato. Lo dábamos como testimonio hace un par de semanas atrás
O un hermano que vino a visitarme, un hermano carnal que vino con su esposa a visitarme. Y le decíamos nosotros durante toda la pandemia, nosotros nos rodeamos de personas. Y nosotros si tuvimos que abrazar a las personas, las abrazamos. Y jamás, nunca nos tocó ningún virus. Es más, jamás tuvimos con mi esposa que ser vacunados. ¿Por qué? Porque cuando el amor de Cristo se manifiesta en nuestras vidas, nosotros no tenemos ese problema de poder tocar a las personas. No tenemos problema, como lo hizo ella, de meterse en medio de donde estaban los muchachos. Y a veces nosotros tenemos prejuicios simplemente porque decimos, ¿cómo me voy a contaminar? Como que de pronto somos más santos que los demás. Y estamos en el mismo proceso, con la diferencia que el amor de Cristo nos hace hacer lo que para la gente normal y común es imposible hacerlo. Y el Señor Jesucristo se acerca y hace lo que no debería haber hecho, tocó el féretro en donde estaba este muchacho. Porque el Señor Jesucristo sabía de que Él podía hacerlo, porque Él es santo, santo, santo. Y esa santidad del Señor Jesucristo hacía de que esa santidad no lo contaminara. Por eso no solamente tocó a este hombre, sino tocó a un leproso. ¡Wow! Tocó a un leproso. El amor del Señor Jesucristo supera absolutamente todo lo que nosotros somos. Me llevaron cierto día, me llama Mari, me estoy acordando. Me dice Mari, estábamos en la 250, me recuerdo, estábamos recién empezando. Me dice Mari, ¿puede venir a ver a un muchacho que está en la clínica Roca? Se había pegado un tiro, ¿te acordás, Mari? Se había pegado un tiro en la boca y había reventado prácticamente todo. Y me dice, está en terapia intensiva, está conectado con todo, o sea, es imposible que viva. ¿Puede venir? Me acuerdo que fuimos con mi esposa y entré solo. Y cuando entro y veo a ese muchacho, digo, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Es una cosa que vengo a orar. ¿Por qué vengo a orar? ¿Qué vengo a pedirle al Señor? Si lo veía era un monstruo. Todo hinchado así, era impresionante verlo. ¿Por qué? Porque había... Bueno, ustedes son policías, ustedes saben lo que significa un disparo. En la boca había reventado todo. Y el Espíritu de Dios me dice, tócalo y háblale a su espíritu. Me acuerdo que lo agarré de la mano y era tan helado como un mármol, tremendamente helado. Y el Espíritu me dice, háblale al Espíritu. Y le hablé a su espíritu. Le dije, en el nombre de Jesús, te ordeno que vivas. Y me fui. Al otro día me avisan de que él estaba recuperando su movimiento. A la semana estaba afuera, lo habían sacado de terapia intensiva, estaba en una sala común. Y él no me había visto. Él no sabía quién era yo. Le digo a mi esposa, vamos a verlo. Lo habían traído ya al hospital. Y él estaba en la cama. Cuando nosotros llegamos, estaba su mamá, su hermana,
Y me recuerdo que llegamos a la puerta y yo digo, buen día. Cuando yo dije buenos días, ¿te acordás? El joven empezó a llorar. Empezó a llorar. Pues sí, había reconocido mi voz. Su espíritu había reconocido mi voz. Y me hace pensar esto, cómo el Señor Jesucristo fue y tocó un féretro. Y simplemente la caravana se detuvo. Imagínense ustedes la escena. El Señor, siendo judío, va a ese lugar y le dice a la mujer, mujer, no llores, no llores. Y fue y tocó el féretro. No había esperanza, estaba muerto el hombre. Y él le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y a partir de ese momento dice la palabra de Dios que el muchacho se levanta. Y siempre me intrigó y dije, ¿qué habrá dicho el muchacho? Lo primero que habrá dicho cuando se despertó de la muerte. Lo que tal vez muchos de nosotros decimos cuando nos dormimos y que por ahí no sabemos dónde estamos, ¿no? Y seguramente habrá preguntado, ¿dónde estoy? Arriba de una tabla que lo llevaban directamente a sepultarlo. Le habrán contado, tú estabas muerto, te íbamos a enterrar. Solamente dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo lo entregó a su madre. Seguramente como la chica cuando sanó a la nena, se lo entregó a sus padres. Tabita Kumi, levántate. Y la niña se levantó, se lo entregó a sus padres. Y el Señor Jesucristo se lo entrega a su madre. Y con seguridad su madre lo tiene que haber abrazado, haberlo besado y haber dicho, está vivo mi hijo. La esperanza de esa madre había resucitado junto con la vida de su hijo. La esperanza. ¿Qué habrá pasado entre la multitud? Con seguridad habrán proclamado el nombre de Cristo y habrán dicho, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Viva el Maestro Jesús de Nazaret. Qué precioso que es el pensar que un día los cristianos vamos a levantar de nuestros féretros, porque la palabra de Dios dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Pues os decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Y algún día, la experiencia de este muchacho va a ser nuestra experiencia, porque se le hemos levantado de entre los muertos. Finalizo con esto. Jesús te está viendo. Jesús te está viendo. Él no pasa desapercibido. Él te va a observar siempre. Jesús se va a compadecer en el momento en el cual estés pasando por alguna cosa, alguna situación. Y aunque estés muerto, Jesús va a tocar tu féretro.
y te va a levantar. No importa dónde estés muerto. Él va a tocar tu féretro y te va a decir, a ti te digo, levántate. Levántate. Porque en Cristo Jesús hay vida. En Cristo Jesús hay esperanza. Y Él no ha dejado de ser lo que era. Y lo va a seguir siendo hasta que venga a buscar a su iglesia, mucho más allá porque Él es eterno. No importa lo que pases. Él está. Él va a estar siempre. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Qué bendita palabra, Señor. Qué bueno es en esta mañana poder saber, escuchar, de que no importa lo que podamos pasar en esta tierra o donde nos encontremos. Aún aunque hay cosas que a nosotros nos han dejado y nos permanecemos en un féretro, aún así, tú siempre vendrás y tocarás nuestros féretros para que nosotros podamos ser levantados. Qué bueno saber, Señor, que tu amor sigue siendo el mismo, que tu amor no ha menguado. Qué bueno saber, Señor, que en esta mañana alguno de nosotros nos está diciendo, yo te amo, yo te amo. Y estoy delante de ti para darte vida, para sacarte de ese lugar en donde has caído, para rescatarte, para darte esa vida que estás esperando, que has anhelado durante tantos años. Dios nos ama y eso nos alienta. Porque va a suceder cosas que nosotros no entendemos, pero tú por algo lo permites. Y en esta mañana te agradecemos porque tenemos en ti esperanza. Y esa esperanza llena nuestros corazones. Esa esperanza nos mueve a tomar decisiones. Y esas decisiones es decirte, Señor, tú nos das vida. Y porque tú nos das vida, nosotros queremos vivir para ti también. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por lo que tú estás haciendo a través de tu Espíritu Santo. Alabamos tu nombre en esta mañana y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor.